al libro de los Salmos, el Salmo 119, versículo número 132. Versículo número 132. Amén. Vamos a leer la escritura. Dice así: Salmo 119, versículo número 132. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Amén. Precioso, ¿verdad? Padre, aquí estamos una vez más delante de ti. Muchos hemos venido suplicando misericordia. Señor, gracias por ese amor, por esa bondad y por esa misericordia que tú tienes con aquellos que amamos tu nombre, Señor. Bendícenos con tu palabra, Señor. No estamos pidiendo bendición material, sino esa bendición espiritual, Señor, que solo tú tienes y que solo tú, oh Dios, puedes dar. Gracias, anticipadamente gracias por lo que harás en nuestros corazones. Bendice nuestra familia, bendice nuestros hermanos y bendice a todos aquellos que están con nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén y amén. ¿Puede sentarse, por favor, hermano? El punto que nos toca desarrollar esta noche es pedir misericordia. Pedir misericordia. Amén. Si tan solo supiéramos lo importante que es pedir misericordia. La enseñanza anterior era sobre pedir comunión, y está basado en la primera palabra del versículo, que es mírame. Y esta noche, con la ayuda del Señor, compartiremos sobre pedir misericordia. Como lo leímos, el pedir misericordia está dentro de todo el versículo. Cuando dice David, mírame, hoy ya entendemos lo que es mírame. Lo vimos con algunos detalles muy especiales en la enseñanza anterior. Y dice, y ten misericordia de mí. Mire qué tremendo esto. ¿Quién es el que pide misericordia? ¿Que acaso pide misericordia el que no es amado? No. ¿Que acaso no pide misericordia aquel que ha recibido la gracia del Señor? No, porque ha recibido el amor de Dios, ha recibido la gracia del Señor. ¿Que acaso pide misericordia aquel que no ha recibido el perdón de Dios? Aquellos que pedimos misericordia de Dios, somos aquellos que hemos recibido el amor de Dios, que hemos recibido la gracia de Dios, que hemos recibido el perdón de Dios. Entonces, ¿qué significa pedir misericordia? En muchos años atrás, desde hace más de 2 décadas, en este lugar se ha enseñado sobre resumir qué es misericordia. Y lo hemos dicho de esta manera: amor a la miseria o amor por la miseria. Nosotros en nuestro lenguaje entendemos lo que es miseria. Entendemos lo que es una vida miserable. Entendemos que es algo quizás peor
que la basura. Esa es miseria. Y es muy importante que nosotros entendamos el por qué se pide misericordia. E insisto, ¿quiénes son los que piden misericordia? Sería importante que usted tratara la manera de dar una respuesta si se le preguntase en esta noche, para usted, ¿quién es quien pide misericordia? Porque yo le podría decir, para tratar la manera de ponerle su respuesta más compleja, para dar una respuesta más difícil. ¿Ha recibido el amor de Dios? ¿Ha recibido la gracia de Dios? ¿Ha recibido el perdón de Dios? ¿Ha recibido el favor de Dios? ¿Quién es entonces aquel que pide misericordia? Se pone difícil dar una respuesta. Porque, y el amor de Dios, y la gracia, y el perdón, y el sacrificio de Cristo. Entonces se nos pone difícil. Ahora, ¿quién es aquel que posiblemente lo tenga con conocimiento o no? O únicamente el espíritu lo lleva a eso, el sentir lo lleva a eso, y clama, y suplica, y pide misericordia. ¿Quiénes son o quiénes somos aquellos que nos derrumbamos esperando misericordia? ¿Quiénes son aquellos que nos derrumbamos pidiendo misericordia? ¿Quiénes son? Fíjense que esto lo estoy haciendo fuera de mi preparación del estudio de esta noche, y sentí en mi corazón que acaso nosotros como iglesia, acaso nosotros como creyentes, podemos dar respuesta a una pregunta como esa. Cualquiera podría decir, sin antes explicado lo que dije, cualquiera podría decir, sí hermano, yo sé, yo puedo contestar quién es el que pide misericordia. El que pide misericordia es el que necesita esto, el que le falta esto. Pero entraríamos en detalle y dijéramos todo lo que dije. ¿Que acaso puede haber alguien que pide misericordia cuando ha recibido estas cosas que hemos mencionado? Esta noche usted dedúzcalas. Esta noche pídele al Señor, porque quiero decirle algo. Si el Señor no se lo revela, por más que yo me afane en querérselo explicar, usted no lo comprenderá. Es increíble cómo el amor de Dios, la entrega en ese amor de la entrega de su Hijo, el sacrificio de Cristo, la obra del Espíritu haciendo una perfección en nosotros, pero al final esa misericordia solamente el Señor Jesucristo la puede dar. Yo espero que usted en esta noche la pueda entender. Podría usar una ilustración para introducirme, y es que un niño siempre está consciente de que no importa cuán bien haga cualquiera de sus actividades, su padre siempre las hace mejor. ¿Es cierto? Esta es una verdad. Ya fuimos niños y tenemos niños. Y ellos están conscientes de esta verdad, que ellos pueden hacer bien las cosas, pero ellos saben que sus padres o nosotros o nuestros padres la hacen mejor que ellos o la hacen mejor que nosotros. Cuando éramos niños así lo sentíamos. Todos los niños saben que su papá, que su mamá hacen mejor las cosas que como ellos las hacen. Y es por eso que el niño, después de hacer una actividad, busca la aprobación de papá o la aprobación de mamá, y pregunta, y pregunta, ¿está bien? ¿Está bien así? ¿Le falta algo? ¿Está bonita? ¿Está fea? ¿Está mal hecha? ¿O está bien hecha? ¿Por qué? Porque él está consciente, el niño, la niña, está consciente de que papá, mamá saben más que él, por muy bien que la haga. Y nosotros como creyentes y como hijos de Dios, ¿será que se da lo mismo? Sí. Ya que usted no da respuesta, la di yo anticipadamente. Sí. Por muy bien que David hacía las cosas, él sabía que Dios las podía hacer mejor.
por muy bien que usted y yo hagamos las cosas, nosotros sabemos que Dios las puede hacer mejor que nosotros. Entonces, que importante que nosotros estemos conscientes de esta verdad. Y sería bueno que jamás la olvidemos. Entonces, esto debería de animar al niño y no atemorizarse al saber que su padre está allí para enseñarle las cosas que necesita. De igual manera, nosotros no deberíamos de atemorizarnos, sabiendo que tenemos a un Padre que está aquí para enseñarnos, y aquí especialmente adentro. Está aquí para enseñarme cómo las cosas se deben de hacer, de las que yo necesito. Pero esto no se le da la debida importancia. No estamos conscientes de esta verdad, así como no estamos conscientes, sino hasta el momento en que estamos destruidos, es que pedimos, clamamos por misericordia, pero no porque nosotros tengamos el conocimiento, no porque nuestro Padre nos lo haya enseñado. Sí nos lo ha enseñado, pero nosotros no lo sabemos, puntos suspensivos y signos de interrogante. ¿El por qué? No lo voy a decir, eso solo usted y yo lo sabemos. ¿Por qué? No lo sabemos. Es bien tremendo porque pienso de que esa misericordia de Dios en nosotros es la que nos permite que en un momento en el cual no hay esperanza, en un momento en el cual ya no hay solución, en un momento en el cual ya no hay retroceso, es que nosotros caemos, pero caemos rendidos por el fracaso. Caemos rendidos por el pecado. Y clamamos misericordia no porque realmente entendamos que es pedir misericordia. Y eso es responsabilidad ¿de quién? Responsabilidad del creyente. Porque la vida del creyente debe ser como la luz de la aurora, que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Pero no lo es. ¿Por qué no lo es? ¿Por qué no lo es? Porque no somos responsables de nosotros mismos. No nos podemos cuidar nosotros mismos. Y como no nos podemos cuidar nosotros mismos, es que llegamos a un instante, a un punto donde pedimos misericordia. Porque si nosotros fuéramos responsables con nosotros mismos, posiblemente no llegaría. Sí llegaría por el hecho de que somos imperfectos, pero no llegaría, déjemelo decirlo humanamente, no llegaría el momento de pedir misericordia. Si nosotros fuéramos cuidadosos con nosotros mismos. Entonces, si no somos cuidadosos con nosotros mismos, ¿cómo vamos a hacerlo con los que salen de nosotros? ¿Usted cree que lo que usted y yo hacemos, creemos que es bueno, que es correcto? Y si tan solo nos diéramos cuenta de que es una mínima de lo bueno que ellos deben de tener o recibir de nosotros como educación, como formación. Es como que el hecho de que le paguemos un colegio, ya nosotros creemos que ya va a ser astronauta y que ya lo va a saber todo. No, el colegio le enseña una parte nomás de la vida. Pero lo mejor se enseña en casa. Pero ¿cómo vamos a dar lo mejor en casa si en nosotros no hay lo mejor? No existe lo mejor, porque no nos podemos cuidar ni a nosotros mismos, pues ¿quiénes somos? No somos nada. Y cuando uno llega a esa comprensión, es que uno puede decir, ten misericordia de mí. Pero la mayoría del pueblo como que no está consciente de eso. Prueba de ello que hay muchas cosas que son prioridad en sus vidas y no lo que es para ellos mismos. Porque la vida espiritual que usted lleva es para usted mismo.
su vida, lo que usted aprenda, lo que usted, etcétera, 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 a mí no me ayuda en nada. Lo que yo sepa, lo que yo aprenda, el tiempo que yo pudiera pasar orando, el tiempo que yo pudiera pasar ayunando, el tiempo que yo pudiera, mire que se sale el pusiera. A usted no le sirve. Porque todo lo que yo comprendo no se lo puedo dar como yo lo comprendo. Pues prueba de ello se da cuenta de que para que yo termine un tema es un milagro. De lo contrario, el 95% de los temas yo no los puedo desarrollar todo. Y todo ese conocimiento que adquirí a usted, ¿de qué le sirve si no se lo doy? Pero yo he llegado a comprender que entre más conozco de la palabra, más me doy cuenta quién soy y cómo soy. Y eso me lleva a mí a decirle al Señor en un momento, mírame y ten misericordia de mí. Pero si yo no tengo ese conocimiento, si David no hubiera tenido ese conocimiento, no hubiera podido orar de esa manera. Si él no hubiera tenido el conocimiento, no hubiera dicho, como lo dice la segunda parte, como acostumbras. ¿Y cómo sabía él? ¿Y cómo sabía él, David, eso? Como acostumbras con los que aman tu nombre. Hay que conocer a una persona. Hay que tener comunión con la persona. Cualquiera puede decir, como usted acostumbra todos los días a orar de tal hora a tal hora. ¿Y quién le conoce para que le diga eso? Como usted acostumbra a pasar todos los días por esta calle. Como usted acostumbra a tomar el bus a tales horas y la tal ruta. Como usted acostumbra a pasar por esa gasolinera a llenar el tanque. Como usted acostumbra a almorzar en ese lugar. ¿Cómo es que alguien lo puede decir eso? Solamente a alguien que le conozca. Disculpe, pero somos irresponsables con nosotros mismos. Imaginen, pobrecitos nuestros hijos, ¿verdad? Si nosotros no somos nada. Hablo en el sentido espiritual. ¿Qué formación tenemos? ¿Y en qué les sirve esa formación a ellos? Ah, con eso pues puedo pagar. ¿Qué paga con eso? Ah, le pago la universidad. ¿Y qué es la universidad? Y lo que es importante, no lo valoramos, no lo atesoramos, no lo buscamos. Porque es tremendo, porque hoy los profesionales de 30 años ya no hayan trabajo para ellos porque ya están muy viejos. De 30, hermano. Y a la edad de 30 años todavía no tenemos ni siquiera capacidad para casarnos. Peor para ser padres. Y en las empresas, no, ya está muy viejo, de 30 años. Aquí necesitamos de 19 a 23 con 10 o 15 años de experiencia y con 5 idiomas. Esa es la verdad. Y aquí le dice, mire, ¿está dispuesto usted a trabajar sin horario? Qué tremendo, hermano. Y para eso se va a la universidad. Profesionales ganando el doble del mínimo. Y los que tienen buen honorario, buen salario, buen sueldo, deberían decir por misericordia, pero no lo saben. Por misericordia. A medida que continuamos nuestra relación con nuestro Padre Celestial, nos hacemos más conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora comprende por qué David podía orar así. Este es parte del por qué David oraba de esa manera. Pero hermano, si nosotros, mire,
Hagámonos un examen, un autoexamen. ¿Cómo es nuestra oración? Si nos ponemos en este instante, hermanos, por favor, vamos a orar. Usted va a tener una oración personal con su Dios. Yo no voy a dirigir ninguna oración. No vamos a hacer una oración colectiva y yo voy a guiarle y usted va a seguir mi oración. No, su oración va a ser personal. Yo le pregunto, ¿qué le diría usted al Señor en su oración? ¿Qué clase de oración usted hiciera? Su oración va a depender de lo que usted se conozca, cómo es y qué es. Y de eso va a depender su oración. De lo que usted conozca a Dios y se conozca a sí mismo, al ir conociendo a Dios, al ir aprendiendo de Dios, en esa medida yo me voy conociendo y me voy dando cuenta quién soy. Entonces de eso va a depender cómo es mi oración. De lo contrario, Señor, ayúdame, estoy enfermo, ya no aguanto el dolor. Señor, necesito ganar más. Señor, mis hijos tienen que ser cuidados porque hay tanto peligro. Señor, que me alcance la gasolina para el fin de mes. Señor, si tú me dieras otro trabajito, porque Señor, si tú pusieras la mano de sanidad en mi madre, en mi hermano, en mi esposa, en mi esposo. Señor, si tan solo mis hijos no les falte la comida. ¿Cuál sería nuestra oración? ¿Cuál sería nuestra oración? Y le aseguro que si es de esa forma, que es lo normal en nosotros, esa oración no pasa ni siquiera de ahí, porque todo lo que estamos pidiendo, los pájaros ya lo tienen y ellos no oran. Ya lo tienen y ellos no trabajan, ni hilan. Entonces esa oración no sería oración. Ustedes piden por lo que ya tienen, y si no lo tienen es porque son hombres de poca que misericordia, ¿verdad? Hasta en eso veo la misericordia, que por lo menos, miren, nos dice de poca fe. Y es tan poca la fe que el Señor dijo, si tan solo, ay Dios mío, que es de vanada lo que le pega el Señor a uno, hermano. Si tan solo tuvieras fe como el grano de mostaza, y cuando usted va a ver cuál es el grano, ahí se cae, usted no lo halla, hermano. Así es el grano de mostaza. Es más pequeño que el maicillo. Es la mitad del maicillo. A usted se le cae uno y no lo halla, hermano. Tienen que buscar los de 20-20 para que se lo hallen. Y ni ellos lo ven, hermano, ni los que tenemos 20-20. Es la visión perfecta. Según el oftalmólogo, según el oculista. Entonces, ¿quiénes podemos orar así? Y los que oran así, hermano, los que oran así, nosotros los que estamos oyendo, Dios, pobrecito, el pobre hermano, este hermano va a andar bien hundido. Este hermano está acabado. Somos exactamente como el fariseo. Y ese pobre que nosotros creemos que es pobre, ese hombre, Dios lo está oyendo. ¿O no lo enseñó el Señor? Que ni siquiera se atrevía a levantar su rostro al cielo. Entonces, mírame y ten misericordia de mí. Entonces, ¿estamos conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Que acaso era tan perverso David como para que orara de esa manera? Hermano, ¿que acaso hay que ser perverso para poder orar de esa manera? Hermano, ¿que acaso tiene que ser un depravado, un degenerado para poder orar de esa manera? ¡No! Sino que en la medida que usted conozca a Dios, en esa medida se dará cuenta quién es usted. Porque yo me quedé admirado, sorprendido cuando el Señor dijo que aquello que nosotros y aquello que nosotros que creemos que es luz son tinieblas. ¿Cuáles serán las verdaderas tinieblas que hay en ustedes? Nos dijo. Yo me quedé asustado, hermano. Mire, uno dice, Dios mío, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Si esa es la verdad, Señor, ¿qué hago?
Entonces, eso me tiene que llevar a mí a decirle al Señor, mírame y ten misericordia de mí. Pero nuestra oración es que no nos quiten el trabajo, una añadidura. Y así nuestras oraciones, lamentablemente. No importa cuán duro trabajemos, nunca llegaremos a tener el nivel de santidad de Dios. No me estoy saliendo del contexto, tiene que ver con el versículo. Óigame, aquellos que estamos conscientes que nos esforzamos y luchamos y tratamos y renunciamos y nos quebrantamos y seguimos todo lo que Dios quiere que hagamos, etc. Y hay un punto en que nos damos cuenta de que es imposible alcanzar la santidad de Dios. Igual, imposible que el niño sienta que puede mejorar como su papá o como su mamá hace la actividad que desarrolla. Porque para él está muy linda. Y dice, ya me saqué 10 con esto. Y viene papá, viene mamá, si es que no se presenta al maestro, y el maestro le dice, necesita mejorar. La comunión con Él revela nuestros fracasos. Pero nosotros estamos bien, hermano. Para nosotros no hay fracaso, no. Mire, tengo buen trabajo, no debo la casa, no le debo a nadie, tengo solvencia económica. Mira, cada rato me llegan, me llegan las correspondencias y las llamadas de los bancos incesantemente. Mire, don fulano de tal, usted está entre no sé qué, usted se ha ganado no sé qué, a usted se le tiene preautorizado un sobregiro, un no sé qué, y usted puede disponer de tanto, usted se le puede dar tanto, usted tiene capacidad de tanto. Entonces, qué tremendo, porque muchos estamos bien y decimos, no tengo ningún fracaso. No soy fracasado. Qué tremendo. Y entonces, ¿de cuál fracaso estará hablando la Escritura? Como para que pida misericordia. Como para que el Señor no lo pase de largo. Porque ¿qué le podía haber faltado a Abraham? Nada. Que él es uno de los tantos ejemplos. ¿Y quién era David? ¿Que acaso David era comenzó pobre? Porque el principio del negocio es malo, no es bueno, pero el final del negocio es bueno, dice el Señor. David no comenzó así, pero David cuando llega a este punto no era cualquiera, él era el rey y por lo tanto el rey de toda la tierra. Y él tenía riquezas. Si no, solo vea los libros de Samuel, de las crónicas, y se va a dar cuenta quién era David. Él tuvo la capacidad de decirle a su hijo, el heredero de todo, hijo, yo te voy a dar de mi cuenta personal para que hagas el templo. Porque a mí no se me ha concedido, pero tengo la plata, hijo. Y ese mismo dice, ten misericordia de mí. Entonces, el que está bien en lo humano y tiene comunión con Dios, se da cuenta de su verdadera vestimenta delante de Dios: harapos, chirajos, inmundicia. Es increíble cómo Pablo, uno de los tantos hombres de Dios tremendos, cómo es que Pablo a cada instante dice, yo por la misericordia. ¿Por qué hablará tanto de la misericordia? Si él era un doctor en la ley, si en cuanto a la ley él llegó a ser irreprensible, y entonces ¿por qué tiene que decir Pablo por la misericordia?
¿Por qué? Hermano, debe haber algún secreto. Porque Pablo tampoco no era un cualquiera. Él había renunciado a todo, lo había tirado como estiércol, dice, no solo como basura, como estiércol lo he tirado todo por alcanzar, por ganar a Cristo. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es el secreto de pedir misericordia? Si nadie pide misericordia en la oración, ¿sabe a cuál vemos nosotros que está pidiendo? Aquel pobre que está bien mal. Aquel pobre que está bien hundido. A ese es el que nosotros oímos, nosotros los fariseos, ¿verdad? Y mire cómo es esto, que yo oí a un ministro. Mire cómo se da en todos los niveles y no nos damos cuenta. Que viene un ministro y pone el ejemplo del fariseo y del publicano. Y eso lo puso así de esta manera. Estaba él pidiéndole al Señor $1,000,000. Y el pobre y hermano que estaba a la par de él también pidiéndole al Señor, le estaba pidiendo $100 al Señor. Es que mire, $100 cuando uno no tiene nada, y eso es importantísimo, qué terrible es no tener $100, hermano. Entonces el hermano estaba a la par del que pedía 1,000,000 por su proyecto. Decía, Señor, por favor, solo $100, necesito que me provea. Y dice él, imagínese cómo estamos. Dice él que cuando oyó al hermano que estaba pidiendo $100, dice que se sacó la cartera, sacó un billete de y dijo, mamá, no me lo interrumpas, no me lo despistes al Señor. Hermano, mire, me quedé con la boca abierta. Mira hasta dónde llegamos. Y así somos. Y no por el dinero. No me lo distraigas, le digo más. Y le dio los $100. Qué terrible, hermano. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. En la medida en que yo me voy conociendo, porque me voy conociendo por la comunión que tengo con Él, por la relación que tengo con Él, y en la medida que lo voy conociendo a Él, en esa medida me voy descubriendo. Yo veo cada vez más su grandeza y cada vez veo más mi miseria. Por eso caían como muertos. Una parte importante de la vida de oración es el valernos de la misericordia de Dios. Qué importante es aprender a orar. Hermano, qué tremendo es aprender a orar. Repito, una parte importante de la vida de oración es el valernos de la misericordia de Dios. Mire, tremendo, Jonás conocía la misericordia de Dios. No, es que yo sé que eras misericordioso. Hermano, qué tremendo. Entonces, el conocer eso y el conocer la oración, hermano, qué privilegio es que nosotros podamos pedirle misericordia a aquel que es misericordia. Cristo pagó el precio de nuestro pecado en la cruz. Y cuando aceptamos a Cristo, aceptamos su perdón basado en su resurrección. Nos acercamos a Dios con esperanza que Él será misericordioso en su trato hacia nosotros. Más que un perdón del tipo legal, buscamos su misericordia. Porque el perdón legal ya lo tenemos. Al creer en Él, al aceptarlo, porque Él pagó el precio legal fue pagado en la cruz a la vista de los hombres y ante las huestes y las potestades, no al ojo humano, sino a las huestes espirituales, y pagó el precio por nosotros,
en la segunda muerte. Ahora, amén, démosle un aplauso, Señor. Mire, solo el que entiende eso, hermano, puede alegrarse y decir: Señor, por eso yo tengo perdón legal, pero aún así, clamamos misericordia. Entonces viene la pregunta: ¿por qué? Si alguien nos dice: pero si has obtenido el perdón legal, si el Señor pagó hasta la segunda muerte por ti, ¿por qué estás pidiendo misericordia? Es que, hermano, hay muchas maneras de poder interpretar en el corazón de uno esto, que cuando yo veo su grandeza y veo mi bajeza, oh, Dios mío, solo le puedo decir: Señor, no quites tu misericordia. Amén. Hermano, David, mucho después de este salmo, David recibió de parte de Dios al decirle: no morirás. Tu pecado ha sido remitido. La ley, mire, es que esto es profundo, hermano. No es lo que estoy hablando, sino lo que pasó en este hombre, lo que pasó y lo que hoy está diciendo. Hermano, oiga, si usted me comprende la intensidad y la profundidad y la anchura y la altura de lo que estoy narrando de la Escritura, entonces usted va a decir: ¡qué tremendo! David, así dice el Señor: tu pecado ha sido remitido, no vas a morir. Tremendo. ¿Qué sentiría usted que usted recibiera de Dios? ¿Qué siente usted cuando usted sus pensamientos Dios los saca? Usted no puede mantenerse. Usted no puede hacerse el macho ahí que los ojos explotan en lágrimas. Su corazón palpita. Su cuerpo no se puede sostener ni a sí mismo. Y ese hombre que oyó eso de Dios dice: mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo es eso, hermano. Yo digo: Señor, ¿a quién iré? Tenía razón Pedro. Porque vamos a ver el ejemplo de Pedro. Tenía razón Pedro. Y eso fue antes del ejemplo que voy a poner. Oiga, antes del ejemplo. Perdón, fue después. No, antes del ejemplo que voy a poner. Es antes. Porque él, antes del ejemplo que voy a poner, él dice: ¿a quién iremos? Mucho al principio. Señor, ¿a quién iremos? Y Pedro no había recibido misericordia de Dios de la manera en la que él la necesitaba. Él fue tomado a misericordia, él fue cogido a misericordia por ser un pecador. Pero después de recibir ese perdón, después de recibir ese llamado, aunque el Señor todavía no ha hecho el sacrificio, pero había sido llamado por el Señor. Yo quiero decirle algo: no es lo mismo recibir misericordia cuando Dios nos perdona, cuando le aceptamos, porque no estamos conscientes de nuestros pecados. Pero cuando hemos recibido el perdón y la misericordia y pecamos,
entonces brota y dice: Señor, ten misericordia de mí. Una diferencia. Es una diferencia. Usted puede estar seguro que el Señor ha perdonado todos mis pecados, pero usted estaba muerto. Pero ahora el pecado en usted lo hace teniendo usted vida. Por eso, mírame, voltéate y ten misericordia de mí. Mira qué tremendo esto. Fíjese que en el Evangelio, es que no sé cómo hacer. Ya se me fue el tiempo otra vez. Primero Génesis 24. Génesis 19. Disculpe. Quise recortar demasiado, pero por el tiempo. Lot se había apropiado de la misericordia de Dios. Habiendo venido de la misma cultura idólatra de Mesopotamia que su tío Abraham, Lot llegó a conocer a Jehová su Dios. Usted sabe que Lot fue sacado de Ur, ¿verdad? Siguiendo a Abraham. Y él, ya en el caminar con Abraham, que había aprendido a conocer a Dios, usted sabe a dónde fue a parar. Y usted sabe toda la historia, que él fue poniendo sus tiendas después de separarse de su tío, el creyente. Sus tiendas llegaron hasta Sodoma. Y qué tremendo, porque Dios no tenía que librar a Lot. ¿Por qué? Porque él había sido desobediente cuando él iba a destruir Sodoma. Pero ¿por qué lo hizo? No solo por la intercesión de Abraham, ese es el principio. Pero él ya había sido sacado y, óigame, tuvo misericordia de la esposa, de sus hijas. Amén. Significa que si Lot mira hacia atrás, le va igual. Entonces vea ese versículo: he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra ¿qué? Vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. ¿Qué estaba haciendo Lot? Estaba reconociendo y pidiendo esa misericordia. No voy a alcanzar a llegar al monte. Mira qué tremendo. Le dicen: sube al monte. Y qué fácil para el que no es el receptor de la profecía, que hay que subir al monte. Ay, ¿por qué no sube al monte? Tan lindo que es subir al monte. Óigame, usted ha pagado precio y a saber qué tratos ha recibido para poder subir al monte. Pero el receptor está diciendo: Señor, ¿y cómo voy a subir al monte con esta naturaleza? ¿Cómo? No es lo mismo subir el monte con los pies buenos que subir el monte con el pie quebrado, hermano. No es lo mismo. Habéis engrandecido vuestra misericordia. Mire qué tremendo lo que está diciendo ahí. Ahora, quiero que veamos otro, Génesis 24-27. Vamos a ver la expresión del siervo de Abraham, o de Abraham, ya en ese capítulo, 24-27. Y dijo, cuando Abraham lo envió a buscar mujer para su hijo Isaac. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo, ¿qué? Oiga. No apartó de mi amo su misericordia. Hermano, Abraham, sí,
Abraham necesitaba la misericordia. Usted puede tener la salvación por el perdón, por la gracia inmerecida que recibió de Dios como regalo, pero la misericordia la va a necesitar siempre. Y lástima que no hay manera de tiempo para poder explicar eso último. Vayamos a Génesis 39, 21. Ahí vamos a ver a José. Fue rescatado de la muerte por la gracia de Dios, pero su misericordia fue aún más allá. Génesis 39, versículo número 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió, oiga, qué tremendo, y le extendió. Pero Jehová estaba con José. La gracia del Señor le había salvado de la muerte. Pero aquí vemos que, pero Jehová estaba con José, ya había sido salvado de sus hermanos. Ya había salido de la cisterna. Ya había salido resucitado. Usted y yo ya estamos resucitados en Cristo. Sin embargo, necesitamos su misericordia. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Filipenses 2:27. Filipenses 2:27. Amén. Nadie entendió la gracia de Dios mejor que Pablo. Pero veamos lo que hizo la misericordia de Dios en la vida de Pablo. Pues en verdad estuvo enfermo. Epafras, el que estaba enfermo. Dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Oiga, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí. Entonces lo que lo salvó no fue la gracia ya la habían recibido. Tuvo misericordia de él y tuvo misericordia de mí. ¿Se acuerdan la mujer Sirofenicia? Ten misericordia de mí. Quiero que terminemos, que vayamos a Lucas capítulo 7, versículo 44. Y si alguien me busca donde el Señor mira a Pedro allá en el Evangelio de Juan, cuando mira a Pedro cuando él lo niega. Si alguien me lo busca, le voy a agradecer. ¿Ya tiene Lucas 7, 44? Oiga, se recuerda que la palabra mírame en el hebreo es vuélvete hacia mí. ¿Se recuerda? Entonces dice, y vuelto, ¿qué significa vuelto? Esto, la mujer estaba ahí y el Señor estaba hacia este lado viendo a Simón, y vuelto a la mujer, o sea, la vio, y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ¿dónde voy? Ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. ¿Y qué es el versículo 45? No me diste beso, etcétera. 46. No me ungiste. El siguiente. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Siguiente versículo, por favor. Y a ella, ¿cómo fue? Y a ella
y vuelto, la estaba viendo, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Vayamos a Juan 8, versículo 10. Enderezándose Jesús. Mire qué tremendo, la mujer que fue encontrada en pleno adulterio, que hace poco nos le enseñaron. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, todos se habían ido, sino a la mujer. La miró. Amén. La miró. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Oiga, ninguno te condenó. Y qué tremendo, porque más adelante dice: ni yo tampoco te condeno. ¿Y la cita de Pedro? ¿Nadie me lee? Póngame Lucas 22, 61. Entonces, vuelto el Señor, ahí sí dice las dos palabras, mire. Vuelto el Señor, y aclara Lucas, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero él también le había dicho, y Pedro se recordó: yo he rogado al Padre para que tenga de ti misericordia. Hermano, aprendamos a orar. Conozcamos al Señor para que nos demos cuenta cómo somos nosotros. Y cuando conozcamos cómo somos, entonces vamos a pedir misericordia. Démosle un aplauso, Señor. Bendito Dios. Hoy algunos de tus hijos saben por qué algunos derraman su alma delante de ti, Señor. Hoy tus hijos sabrán por qué algunos solo pueden gritar sin expresar ninguna palabra, Señor. Porque de seguro están pidiendo misericordia. Te están diciendo: Señor, mírame y ten misericordia. Como acostumbras. Nos faltó ese detalle, Señor. Como acostumbras. Como sueles hacer siempre con aquellos que aman tu nombre. Es costumbre del Señor tener misericordia de aquellos que honran su nombre. He recibido el perdón de Dios a través de su amor. Cristo pagó el precio, pero yo necesito misericordia para seguir adelante, para llegar a la meta, para no renunciar a este camino glorioso y que mi naturaleza caída no me elimine. Por eso necesito la misericordia, que en la medida en que le conozco a Él, también me voy conociendo a mí mismo. En Él su grandeza, en mí mi bajeza, en Él la santidad, en mí la pecaminosidad. Y cuando ya no hay solución, y cuando ya no hay salida, y cuando ya no hay fuerzas, y cuando ya no hay provisión, también entonces
se le puede decir al Señor: mírame y ten misericordia de mí. Porque el hombre te puede hundir a lo más profundo, pero la misericordia de Dios te puede sacar. No importa que seas culpable o no, la misericordia de Dios te saca. No importa que hayas arruinado totalmente tu vida, después de haber recibido la gracia del Señor, su misericordia te levanta las veces que caiga. David sabía esto, y es por eso que le pudo decir al Señor en oración ese versículo tan maravilloso: mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes que te amo. Pedro le estaba diciendo: Señor, tú sabes que amo tu nombre. Esa mirada a Pedro, esa mirada a la mujer pecadora, esa mirada a la mujer adúltera, esa mirada a David, lo salvó de la miseria. Y esa mirada me va a salvar cuantas veces sea necesario, porque Él acostumbra a tener misericordia de los que aman su nombre.